Imitadores de Cristo. Ya estamos en el sermón número 308, Imitadores de Cristo. Vamos a abrir la escritura ya en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 1. Solamente es un versículo, así de que hágame un favor, permítame leerlo yo una vez y luego después lo leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Todos juntos? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos una nueva oportunidad de estar aquí en tu templo, Señor. El lugar en donde surge el encuentro entre tu santa presencia y tu pueblo. Gracias, Señor, porque este lugar ha sido el escenario de múltiples bendiciones recibidas en nosotros, Señor, y alrededor nuestro. Gracias, Padre, porque tenemos un lugar en el cual podemos venir y platicar de una manera tan especial contigo, que sabemos que tú nos escuchas, Señor. Sabemos que no hay nadie mejor en el mundo que nos pueda entender más que tú. Tú entiendes nuestro cansancio, Señor. Tú entiendes el esfuerzo que hacemos al salir de nuestro hogar y cómo regresamos al final del día. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con esos brazos de amor, dándonos la fortaleza necesaria para terminar nuestro día. Y gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que pudimos vencer toda tentación de quedarnos en otro lugar diferente al que no fuera la Jerusalén. Bendícenos, Señor, premia el esfuerzo que hemos hecho solamente para venir a decirte que te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Miren, toda persona tiene un líder en su vida. Todos y cada uno de nosotros. Al menos eso lo han declarado muchos escritores y muchos psicólogos, diciendo que cada persona es formada de acuerdo al modelo de alguien al cual nosotros imitamos. Por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, pues todos quisiéramos ser como Messi, ¿verdad? De los que venimos en una época pasada, no digo viejitos, sino que solamente una época pasada, me acuerdo que muchos de nosotros queríamos pegarle al balón como el maestro Benjamín Galindo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? O la zurda que tenía García Aspe, ¿se acuerdan, hermano Juan? ¿Verdad? Poderosa. Y cada uno de nosotros va teniendo un héroe, una persona a quien imitar. Generalmente los modelos son nuestros padres, claro, cuando esos padres son dignos de imitar. Especialmente la mamá es el modelo para las hijitas y pues claro, el papá, ¿no? Es el modelo para los hijos. Y yo estoy muy orgulloso saber que mis tres hijos quieren pues seguir los pasos de nosotros, de llegar a tener una carrera, de seguir estudiando, de esforzarse más allá. Pero de lo que estoy más orgulloso es de que los tres quieren ser pastores. Se lo pregunté yo hace como unos 3 años que veníamos de Empalme, cansados, no nos fue bien ese culto. Me recuerdo que hubo mucha lluvia. Y decimos nosotros, bueno, ¿cómo puede ser posible? Nosotros venimos de 34 kilómetros para ir hasta Empalme, las personas viven ahí y no van a la iglesia. Bueno, que tuvimos una asistencia bien pobre, como de unos 25, 30 personas, cuando nuestra asistencia normal era culto lleno de 70, 60 personas en ese pueblito pequeño. Y yo les pregunté, hijos, si ustedes quisieran ser pastores, y los tres me dijeron, bueno, sí, queremos ser pastores. Quizá usted dirá, no, pastor, pues a lo mejor usted no le ha contado todas las dificultades que trae consigo ser un pastor, o no le ha contado la tensión, la presión que tiene uno que tener para cuando es pastor. Pero no, déjeme decirle
que ellos saben. Yo soy una persona muy transparente, yo no sé si usted se ha fijado, que como yo soy aquí arriba en el púlpito, soy afuera del púlpito. Y así como yo soy aquí en la iglesia, soy allá en la casa. Y ellos saben de la entrega que nosotros tenemos que tener para con las cosas de Dios. Tenemos que establecer prioridades. Yo, déjeme decirle, por llamarlo de una manera decente y sin dañar a nadie, yo no soy de ese tipo de los pastores que se está quejando de su congregación, que apenas se baja del púlpito y empieza a denotar cansancio porque la atención, porque miles de cosas, cientos de cosas que están al pendiente de la iglesia. Yo no soy de ese tipo de pastores. Yo más bien diría que tenemos el privilegio de tener el mejor de los mejores trabajos del mundo, que es servirle a nuestro Señor Jesucristo, que es servirle a nuestro Salvador, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes. Yo más bien diría lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo número 1, versículo número 21, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, para mí no es una carga ser pastor, para mí de ninguna manera es una tortura estar acá al frente de una iglesia que el Señor me ha regalado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos de decidir en nuestro corazón vivir para nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo nos dice a nosotros que seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de Él, Él busca que cada uno de nosotros tengamos ese modelo en nuestro corazón. Él en ninguna parte de la Biblia, de todas las epístolas que él escribió, dice hay que imitar a lo que hace el pastor. No, yo no voy a llegar a equivocar. Tenemos que imitar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Cuando Pablo nos dice que imitemos, fíjese que no está diciendo el verbo que él está utilizando, el verbo exacto que utiliza es imitar. No dice que seamos como Cristo, sino que imitemos a Cristo. Él no está regresando el cassette a lo que fue la historia de la iglesia, en donde los primeros seres humanos que Dios creó quisieron ser como Dios. Él no dice seamos como Dios, dice que imitemos a Dios, que es una manera bien diferente de verlo. Tal vez muchas de las personas dirían, bueno, pero ¿cómo quiere el apóstol Pablo que nosotros lo imitemos si él no está aquí en nuestra iglesia? Acordémonos que esta epístola a los Corintios, tanto la primera como la segunda, Pablo no estaba allí en Corinto cuando la escribió. Pablo estaba en Efesios. Entonces él dijo, bueno, tal vez me vayan a criticar, pero Pablo escribió esto en Filipenses 3. Abra su Biblia, Filipenses 3, versículo número 17. Y él dijo lo que hemos escrito en el primer punto del sermón, hermano David, que hay hermanos cuya forma de comportarse es digna de imitarse. Filipenses 3:17 dice la palabra de Dios: hermanos, sed, ¿qué dice? Imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo creo que el lindo crecimiento que nosotros hemos tenido acá en la Jerusalén ha sido porque primero hemos sido imitadores de Cristo, pero también hemos sido imitadores de algunos de los baluartes que nosotros hemos tenido acá en la iglesia. Dice un refrán nuestro: dime con quién andas y te diré quién eres. Muchos de nosotros, a lo que seguimos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros
vemos a una persona que le gusta mucho el rock pesado, ¿qué vamos a pensar de esa persona? Primero, pues que se va a vestir como ese tipo de personas, ¿no es verdad? Va a andar todo de negro, todo tatuado, quizás se drogue. ¿Por qué? Porque a las personas que nosotros seguimos, a las personas que nosotros imitamos, queremos ser muchas de las veces como ellos. Yo creo que en todas las relaciones el éxito para que haya una buena armonía, tiene que haber primero mucho respeto entre sí, tiene que haber mucha consideración y mucho reconocimiento. Porque las iglesias están cayendo, porque los hermanos que están dentro de las iglesias, en lugar de reconocer la parte buena, empiezan a ver los defectos de cada uno de los hermanos de esa iglesia. Y vaya, no podemos tapar el dedo, el sol con un dedo. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Unos tenemos una cosa, otros tenemos otro. Pero créanmelo, todos y cada uno de nosotros también tenemos una parte buena. Si el Señor se ha fijado en nosotros, Él no se puede equivocar. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, en un matrimonio en donde el esposo no le tiene la mayor consideración a su esposa, que solamente la utiliza como un artículo más dentro del hogar, ese matrimonio es un matrimonio en que ninguna de las dos partes está contenta con su papel. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la armonía. Usted lo ve, por ejemplo, en el trabajo, los empleados que no imitan la visión y la dirección de los gerentes y de los directores de la empresa, que cada quien hace lo que le viene en gana. Es una empresa que tarde que temprano va a quebrar. En una iglesia, si nosotros no tenemos a quién imitar, hermanos, sería un caos total. ¿Por qué? Porque cada quien hiciese lo que cada quien conveniese en lo que dice la palabra del Señor, y lo interpretaría de esa manera tan peligrosa que en otro tipo de iglesias existe. Y cada una de esas personas, en lugar de imitar a Cristo, cree que las demás personas tienen que hacer lo que ella dice que hay que hacer. Y entonces es cuando se pierde la visión de la iglesia y empiezan a sumarse al club de las iglesias caídas. Yo le contaba del pastor Jaime Hernández, que ha tenido problemas con su iglesia. Y yo le decía, bueno, pastor, yo ya tengo un buen tiempo que he decidido no criticar más a las iglesias, ni decirles falta esto, les sobra lo otro. Mejor usted dígame qué es lo que está pasando en su iglesia. Dice, bueno, se ha perdido el respeto por el pastor. Ya no me tienen respeto. Yo estoy predicando una cosa arriba del púlpito y las personas están hablando ya desde ahí mal de mí. Yo estoy diciendo una cosa y los oigo literalmente que dicen, no, pues hágalo usted, ¿verdad? No nos pone el ejemplo. Entonces se pierde todo ese tipo de armonía que el apóstol Pablo les estaba diciendo a las iglesias. Sean imitadores de Cristo. Cristo lo que decía es que tenemos que amarnos unos a otros. Y entonces yo le decía, bueno, tiene que cambiar la temática de su predicación, porque yo le decía, mire, yo no quiero meterme mucho con su iglesia, pero dígame de qué está predicando. Ya me dijo, no, mire, los miércoles estoy predicando de Daniel y los domingos pues estoy estudiando Apocalipsis. Le digo, no, hermano, tiene que cambiar, tiene que meterle a los hermanos que tenemos que tener más amor entre nosotros, porque usted les está diciendo cómo se va a acabar el mundo, pero a usted ya se lo están acabando ahora. Tiene que cambiar la manera, tiene que hablar mucho con Dios y decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en nuestra iglesia para que todos seamos imitadores de ti, no imitadores del diablo?
Mire, usted puede ser un ejemplo a seguir en el punto número 2. Hoy nosotros tenemos que decidirnos a ser un ejemplo a seguir. Hoy debemos de comprometernos a pasar a otro nivel espiritual. ¿Por qué, pastor? Bueno, a veces no es suficiente venir solamente a la iglesia, tener esa relación hermosa que nosotros tenemos para con Dios, leer, alabar su nombre, ver en qué nosotros servimos, sino que tenemos que pasar más allá de ese nivel y saber que hay personas que nos están observando. Yo no sé cuántos de aquí pudiéramos nosotros decir con esa contundencia a otra persona, decirle: tú tienes que imitarme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Pablo lo escribió, Pablo lo vivió, Pablo saboreaba servirle al Señor, y por eso muchos de las personas que se acercaban a él lo imitaban, porque Pablo imitaba a Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer eso. Cuando nosotros acá estamos buscando una oportunidad en la iglesia para ser útil en la obra del Señor, muchas de las veces nosotros decimos: no, es que pues no hay oportunidades ahí en la iglesia. Pero créanmelo, siempre hay una oportunidad de servirle a Dios, y siempre hay una oportunidad de ser un ejemplo para los demás. ¿Por qué a veces nomás queremos desarrollar aquellos ministerios que están estipulados en la iglesia, o de esos ministerios que nosotros le llamamos muchas de las veces ministerios vitrina, ¿verdad? No, es que yo quiero predicar. Ah, pues qué bueno que quiera predicar, Dios le tiene que llamar a predicar. No, es que yo quiero estar en el grupo de alabanza. Bueno, qué bueno que le gusta estar en el grupo de alabanza. Yo quiero ser maestro de la escuela bíblica dominical. Todo eso está muy bien, pero no nos damos cuenta a veces que un testimonio, una vida sincera, una vida entregada al Señor, también es digna de imitar. No pretendamos nosotros siempre ser el representante de la iglesia, o estar en un punto de la iglesia en donde todo el mundo nos ve. Miren, yo le he contado a usted que los primeros ministerios que yo tuve en las dos iglesias anteriores que he estado, que fue Vida Nueva y fue la Iglesia Bautista West Providence, yo tenía el ministerio de los niños, y ni siquiera yo tenía el nombramiento de que iba a ser el maestro de los niños. Yo lo hacía porque yo soy enamorado de los niños y me encantaba estar ahí jugando con ellos. Yo no sé, hermano, si usted ha sentido eso como muchos lo sentimos. Póngase a pensar en el hermano Juan, que el domingo estábamos hablando de él. El hermano Juan fue una persona en la que se ganó a la iglesia, y no era una persona que anduviera o que estuviera al frente de un ministerio, ni siquiera de el más pequeño que tengamos en la iglesia, pero su manera de ser, su testimonio, su forma en la que él entraba a la iglesia, últimamente un poquito enfermito, pero la sonrisa que él tenía nunca se le escapó de la cara, y la manera en que él saludaba a todos los hermanos. ¿Sabía usted que el hermano Juan era una de esas personas que tenía el teléfono de muchos de nosotros acá en la iglesia, y que él les hablaba a las personas que se han retirado de la iglesia? Muchas de las veces no es necesario, hermano, tener un gran ministerio acá en nuestra iglesia. Podemos impactar con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio. Podemos impactar, y eso lo tenemos que hacer primeramente a nuestros hijos. Qué orgullo es, hermanos, de que haya familias completas acá en nuestra iglesia, y que sirva toda la familia completa, tanto los hijos como los papás. Vea usted, por ejemplo, los testimonios que nosotros tenemos acá en nuestra iglesia, de mamás, de papás que están pidiendo
porque su familia esté acá con nosotros. Abra su Biblia, por favor, allá en Mateo capítulo número 12. Jesucristo nos dice que tenemos que ser un ejemplo a seguir. Jesucristo nos dice que cuando nosotros llegamos a imitarlo de la manera correcta que Él quiere que lo hagamos, dice que tenemos ganado el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Bueno, abra su Biblia y los que ya la encontraron, los que no, abra ya en Marcos capítulo número 12, del 32 hasta el 34. Sucedió esta historia conocida que vienen los escribas y que empiezan a cuestionarle acerca de qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de imitar, y le cuestionaban si a Moisés, si a Abraham, si a Isaac y a Jacob, y él resumió todo el Antiguo Testamento, que ellos se lo sabían de memoria, en 2 nuevos mandamientos. Y entonces el escriba, al comprenderlo, dijo en el versículo 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos. ¿Y qué dice? Sacrificios. Entonces aquí estamos hablando de una manera de ser, de nuestro testimonio. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos ocuparnos acá en la iglesia. Hay un montón de cosas que nosotros como cristianos podemos hacer para la obra de Dios, para que otras personas imiten la forma de ser de nosotros, que lleguen a imitarnos esa pasión de servirle a Dios, que lleguen a imitarnos esa manera de llegar con alegría acá a nuestra iglesia, porque queremos que seamos o que sigamos siendo lo que Jerusalén es. Bueno, vea lo que acontece en las iglesias. Cuando llegan personas nuevas y ven que es una iglesia que trabaja, ¿qué va a pasar con las personas nuevas que llegaron a esa iglesia? Se van a poner a trabajar. Pero si llegan y al primer grupo que ellos van, ven que ese grupito está hablando de otro grupo y que ese grupito no le habla a otro grupo, ¿qué va a hacer esa persona que llega? Va a imitar lo que está haciendo ese grupo. Ah, entonces yo soy de los López, ¿verdad? O yo soy de los Méndez, o yo soy de los Rocha. Y entonces empezamos a hacer grupitos. Porque el apóstol Pablo lo que dice es que seamos imitadores de Cristo y que seamos imitadores también de los que son ejemplo en nuestra iglesia, de seguir a Cristo. Otra cosa, y en el último punto, seamos imitadores de Cristo para que el mundo nos imite a nosotros. Seamos sinceros, muchas de las veces las personas que nosotros invitamos a la iglesia no vienen porque ven nuestro testimonio y dicen: no, para ser como él prefiero no ir a la iglesia. Yo sé que eso habla de una equivocación, porque el que tenemos que seguir, ¿a quién es? A Cristo. Pero recuerden, usted y yo lo sabemos porque lo estamos explicando, porque lo podemos leer, porque ya tenemos tiempo en el Evangelio. Pero una persona que es nueva, él no sabe acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. Él lo que está viendo y lo que está calificando es nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que cuidar quiénes somos, para que cuando nosotros invitemos a una persona diga: ah, ok, yo quiero ser un imitador de esta persona, porque seguramente a quien esta persona está imitando es mucho mejor de lo que es esta persona.
Déjeme le cuento una anécdota. Dice que estaban a la mitad de la clase, ¿no? En cierta universidad. Y entonces, inesperadamente, un estudiante le pregunta a su profesor, le dice: oiga, profesor, ¿usted sabe cómo se capturan los puercos salvajes? Y el profesor dice, pensando, no, esto tiene que ser un chiste. Dice, no, pues no sé cómo se capturan. Entonces ya le empieza a contar, ahí hay una imagen, Davidcito, le empieza a contar el estudiante, le dice: mire, la forma en la que se capturan los puercos salvajes tiene que ser bien inteligente, porque son ellos de una capacidad sobresaliente, presentan batalla, son muy feroces. Entonces dice que en cierta parte el cazador busca un lugar y empieza a tirar maíz. Entonces lo tira y empiezan a venir los animalitos. Y ahí está varios días haciendo lo mismo. Y llega un día en que se acerca y pone una cerca. Y entonces al principio los animalitos empiezan a desconfiar, pero siguen viendo el maíz, ven la cerca, y llega un momento en que se acostumbran a la cerca y siguen viniendo y le hablan a otro grupo y el grupo aumenta. Entonces dice que el cazador pone otra cerca y ahí la deja hasta que se acostumbran y siguen viniendo los marranitos, los animalitos, y luego pone otra cerca. Y al final del tiempo pone la última cerca. Y luego llega el tiempo en que ya cuando están una gran cantidad de animalitos ahí, cierra la puerta. ¿Y qué es lo que hacen los animalitos? Al principio empiezan a ver que están encerrados, pero ya no hay una manera de escapar. Poco a poco, fueron cayendo, y cuando quisieron salir de ese lugar ya no pudieron, y entonces es cuando entra el cazador y los mata. Póngase a pensar lo que es el mundo hoy, porque el diablo le dice muy sutilmente: ¿y qué te da la religión? Te roba tu dinero, te roba tu tiempo, no andas a la onda. Y entonces el diablo lo que hace es poner la tentación ante el mundo empieza a caer y él empieza a acercar, a poner esas paredes que esos cazadores ponen para atrapar a los animalitos. Y entonces llega un momento en que ellos empiezan a luchar, pero ya cuando ven que ya no pueden luchar, los demás imitan a los que ya dejaron de luchar y se vuelven esclavos. Es lo mismo que está pasando ahora acá en nuestro mundo. El mundo está encerrado en el pecado y no hay nadie que los pueda libertar, no hay nadie que los pueda sacar de ahí, a menos que nosotros lleguemos y le digamos: tú tienes que ser imitador de mí como yo de Cristo. Mateo 5 del 14 al 16, y con esto terminamos. Se nos ha escapado, y aunque muchas de las veces muchos de los cristianos dentro de la iglesia lo saben, no lo hacen. Jesucristo nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, y lo que menos hacemos es ir por esas personas que están en oscuridad y que están encerradas en el pecado, como esos animalitos, para compartirles a nosotros del Señor Jesucristo. Mateo 5 del 14 al 16 dice la palabra de Dios: vosotros seis, que dice que somos la luz del mundo, pero una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer? Y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si no vamos a compartir el mensaje que usted y yo ya sabemos, hermanos, todas esas personas van a morir. Si Cristo viniera hoy, esas personas se irían al infierno. Así que seamos como el apóstol Pablo, imitadores de Cristo. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo acá en la tierra? Vino a decirles que a través de Él había salvación. El Señor Jesucristo ya no está, así de que nosotros nos corresponde ser imitadores de Él, para decirles a las personas que a través del Señor Jesucristo hay oportunidad de rescatar su matrimonio. A través del Señor Jesucristo hay esperanza de salir adelante si estamos caídos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque esos minutos que hemos pasado a tu lado han sido maravillosos, Señor. Quizá en este día muchos de nosotros, laboralmente hablando, nos haya ido muy bien. Hayamos tenido esa llamada inesperada de la cual nosotros no considerábamos tener, y nos dieron un trabajo y nos ganamos un buen dinero. Quizá para muchos de nosotros hoy ha sido un buen día, porque fue un día que tú creaste soleado y empezamos a hacer muchas labores en la casa que no habíamos tenido oportunidad de hacer. Pero, Señor, el venir acá a la iglesia han sido los mejores momentos que hemos pasado del día. Amén. Porque tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos crecer espiritualmente, abrir esos ojos que muchos de nosotros los teníamos cerrados por la incapacidad, Señor, y el desconocimiento de no saber que tenemos que salir a compartir tu palabra y seguir siendo imitadores a toda hora de ti, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice, Señor, ese viaje a San Luis Potosí que está en puerta, Padre. Y tú das, Señor, todos los recursos para que esto pueda hacerse realidad. Bendice allá al pastor Jaime Hernández, a su familia, Señor, y a su congregación. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que han venido acá a la iglesia por una bendición, Señor, que te estamos pidiendo. Bendice a Israel, Señor, y que en unas horas más tú puedas darle la buena noticia que él vendrá de nuevo acá a la ciudad de Matamoros. Sana esos cuerpos, Señor, enfermitos de nuestra iglesia, y que el próximo culto puedan estar gozándose acá con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.